Buenos días. Vamos a grabar ahora una clase sobre el tema novación subjetiva del contrato de trabajo. Em, para, para comenzar con el tema vamos a empezar diciendo que eh, cuando hablamos de novación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Según el Código Civil, según lo dispone el artículo 801 del Código Civil y Comercial, la novación es la transformación de una obligación en otra. Muy simple la definición. Algo que vive bajo un régimen y bajo una naturaleza, por un nuevo acto jurídico, se transforma en otra. Cuando hablamos de la novación subjetiva del contrato de trabajo y llevamos el concepto de novación al contrato de trabajo, ¿a qué nos referimos? Hay novación subjetiva del contrato de trabajo cuando hay una modificación en las partes del contrato, en los sujetos. Los sujetos cambian. Y acá también es necesario hacer una aclaración. ¿Qué sujetos del contrato de trabajo pueden cambiar? Cuando vimos las características del contrato y vimos las características que tienen que tener las partes, es decir, que el concepto de trabajador necesariamente tiene que constar de una persona jurídica, es decir, el trabajador es de una persona física, el trabajador es persona física siempre, mientras que el empleador puede ser persona jurídica, persona física o conjunto de personas físicas y jurídicas, si nos vamos al concepto del artículo 26. En realidad los conceptos están en los artículos 21 y siguientes, pero lo que nos tiene que quedar claro aquí es que el contrato de trabajo está integrado siempre por una persona física cuya prestación personal es la tenida en vistas al celebrar el contrato y es insustituible, por eso decimos que es un contrato intuitu personae. Y del otro lado, como empleador, persona física o jurídica o conjunto de ellas. Para que haya novación subjetiva, la única posibilidad que tenemos es el cambio de la persona del empleador, porque, como dijimos recién, el contrato de trabajo es intuitu personae, por lo tanto la figura del trabajador es esencial al contrato y desaparecida la figura del trabajador, este no se traslada a otro, por lo tanto no tiene posibilidad de novarse en la figura del trabajador. Sí, en cambio, puede novarse en la figura del empleador, y no siempre, porque, mira, vamos a ver, tal como lo dice el artículo 249 de la Ley de Contrato de Trabajo, la figura del empleador puede ser sustituida, salvo que haya sido esencial a la vigencia y al sentido del contrato de trabajo celebrado. Lo que pasa normalmente con empleadores, eh, lo que podría ocurrir con los profesionales independientes y sus empleados, es decir, fallecido el titular de la explotación, el contrato se va a extinguir porque en ese caso también la persona del empleador era esencial al contrato. Mientras que en todos los demás supuestos donde la actividad que realizaba el trabajador, la unidad de negocios o la explotación de la que se tratara no hiciera esencial la figura del empleador, el contrato va a continuar con sus sucesores. Volviendo entonces al principio del tema, vamos a decir que tenemos novación subjetiva del contrato de trabajo cuando, por las razones que vamos a analizar a continuación, la explotación cambia de titular y por lo tanto también cambia de titular el empleador del contrato de trabajo. Esto está regulado en los artículos 225 a 230 de la Ley de Contrato y vamos a empezar por
lo que dice el artículo 225. Dice el artículo 225. En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasará al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Bueno, este artículo nos impone el análisis de varios elementos. Primero, habla de transferencia a cualquier título del establecimiento. Habla de establecimiento y habla de las obligaciones que van a ser traspasadas, y también habla de la solidaridad que va a existir entre transmitente y adquirente según la naturaleza de esas obligaciones. Entonces vamos a ir por partes. Para que haya transferencia del contrato de trabajo, según el 225 tiene que haber una transferencia del establecimiento. ¿Qué es establecimiento en los términos de la ley? Vamos a considerar que por establecimiento a la unidad de ejecución de bienes materiales, inmateriales, recursos, herramientas e incluso derechos y demás que están organizados por un empleador para el cumplimiento de su finalidad lucrativa. Eso es un establecimiento. No tenemos que confundir establecimiento con sociedad, con persona jurídica o con empresa. La empresa puede estar constituida por varios establecimientos y a su vez esos establecimientos pueden estar constituidos por varios tipos de explotaciones distintas. El concepto que vamos a analizar ahora es genérico porque toda vez que estemos frente a la transferencia de este conjunto de recursos humanos, materiales e inmateriales que están organizados y destinados a la explotación, para que en esa titularidad de explotación deje de realizarla el transmitente y pase a realizarla ahora el nuevo adquirente, estamos frente al supuesto regulado en el artículo 225 que regula las consecuencias que va a tener esta transmisión en el contrato de trabajo. A su vez, la norma requiere que haya transmisión, y digo esto porque ha habido un gran debate acerca de si, por más que la norma diga transmisión a cualquier título, esta solidaridad también se produce no solo en caso de que esta transferencia sea como consecuencia de un negocio jurídico entre transmitente o adquirente, sino que esta transferencia se produzca por otras vías de transmitir digamos, de un explotador anterior a un explotador nuevo, la explotación, como suele ocurrir en el caso de subasta, licitaciones o concesiones. ¿Qué es lo que pasa en el caso de subasta, licitación o concesión? No existe un vínculo directo entre el transmitente y el adquirente, entonces esto genera la duda acerca de si en esos casos se aplica o no el artículo 225. Ha habido distintas posiciones doctrinarias y ha habido debate jurisprudencial al respecto. Ahora les voy a subir un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el fallo Failiá, en el que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decide que no importa que no haya un vínculo directo entre transmitente y adquirente, derivado de un negocio jurídico en el que transmite le traslade al que adquiere como consecuencia de ese acuerdo de voluntades, sino que alcanza con que en realidad, más allá de que intervenga un tercero, como en el caso de la subasta, interviene el que vende, en el caso de la licitación o concesión, interviene el que concede el derecho, que no es necesariamente el explotador anterior, alcanza con que se cumpla con el objeto de la transferencia, que es continuar la explotación anterior y la organización de medios instrumentales, materiales e inmateriales y recursos humanos para continuar con el giro, para que nazca la solidaridad que establecida en el artículo 225 respecto de las obligaciones que ahora vamos a ver. Entonces, recapitulando,
Para que haya transferencia, tiene que haber establecimiento o explotación transferidos. Existe un debate acerca de si esta transferencia tiene que derivar de un vínculo directo entre transmitente y adquirente, o si también alcanza aquellos supuestos en el que quien adquiere de un tercero, pero adquiere el sistema organizativo y de explotación previsto y anterior a la transferencia, que ya viene obviamente con sus trabajadores y sus contratos. En ese debate, hoy diríamos que la discusión ha sido zanjada por este fallo de la Cámara plenario de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, pero hay importante doctrina como Ackerman, Guibur, Krotoschin decían que para que se aplique la norma del 225, para que tenga operatividad, es necesario que exista una transferencia entendida como derivada de un vínculo particular entre transmitente y adquirente. Porque si no, lo que se transfiere un conjunto de bienes materiales e inmateriales, pero la facultad de continuar con la explotación deriva de quien no era el explotador anterior y por lo tanto no se aplicaría la norma del 225. Como les digo, hoy pareciera que la doctrina mayoritaria se inclina por ahí, porque además también la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido un fallo que avala esta tesis, que también lo voy a subir al sitio para que lo vean. Y dijimos entonces, transferencia, establecimiento, transferencia por cualquier título, establecimiento, y cuáles son las obligaciones de las que el artículo 25 establece la solidaridad entre el transmitente y adquirente. Dice, son aquellas existentes al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. ¿Y cuáles son las obligaciones? Las obligaciones existentes al momento de la transferencia las podemos entender claramente. Acá hay un explotador de una empresa, de un servicio, una explotación comercial, empresarial, que hasta el día de hoy tiene una planta de personal y tiene una serie de obligaciones laborales que le pesan. Esta empresa va a ser transferida ahora a otra, esta explotación va a ser transferida a otra, este establecimiento va a ser transferido a otro. Entonces, lo primero que aclara la ley es que el adquirente va a responder solidariamente con el transmitente por todas las obligaciones existentes al momento de la transferencia. Y acá también se abre un abanico. ¿Qué significa obligaciones existentes al momento de la transferencia? También acá hubo debate. ¿Son las obligaciones simplemente que tiene el personal que está en la nómina al momento de la transferencia y respecto de las obligaciones que pudieran estar pendientes de pago con ellos? Por ejemplo, salarios adicionales, sumas de pago habitual. ¿O también se transfieren al adquirente los créditos que hubieran podido generarse con anterioridad a la transferencia y que estuvieran pendientes de pago? Léase, hace 6 meses hubo despidos, están los juicios en trámite, y 6 meses después de iniciados los juicios en trámite, resulta que el transmitente transmite al adquirente la explotación. Esos créditos son los créditos que describe el artículo 225 como créditos existentes al momento de la transferencia, o son créditos que pesarían exclusivamente sobre el titular anterior y circunscribimos el concepto de créditos existentes al momento de la transferencia a aquellos trabajadores que están vigentes al momento en el que yo transfiero. La jurisprudencia ha tenido idas y venidas respecto de esto, incluso ha habido voces que sostienen que en realidad los créditos que se transfieren son los que existen al momento en el que de la transferencia de los trabajadores con contratos vigentes, pero también la jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente por entender
que los créditos existentes son todos, no son nada más que lo de los trabajadores que están vigentes, que tienen contrato vigente al momento de la transferencia, sino también de todos aquellos que, habiendo prestado tareas previamente para la empresa, tengan pendiente el pago de cualquier otro crédito. Obviamente estará en la diligencia del que adquiere ver en qué términos revisa cómo se va descubriendo esa realidad, ¿no? Con aquellos que se originen, y también aquellos créditos que se originen con motivo de la transferencia. ¿Cuáles son los créditos que se pueden originar con motivo de la transferencia? La transferencia acá el trabajador no puede oponerse a la transferencia, no es como el caso de la cesión de personal que vamos a ver después, que está regulado en el 229, sino que aquí el trabajador simplemente es un espectador que ve cómo antes la explotación era conducida por un determinado grupo o por un determinado empleador, que puede ser persona física o jurídica, y ahora esto se traslada a otra nueva persona física o jurídica que la va a llevar adelante. En la realidad, este cambio, cuando implica una función, podría llegar a cambiar la naturaleza de las actividades, podría llegar a cambiar el convenio colectivo aplicable. En esos casos, el trabajador que pueda invocar que con motivo de la transferencia sufre un perjuicio, que incluso la transferencia misma puede implicar para él un abuso en el ius variandi, cambio de sistemas, cambio de categoría, cambio de actividad, inclusive cambio de solvencia en el nuevo adquirente, que puede poner en riesgo sus créditos, puede invocar la existencia de este perjuicio. Obviamente tiene que existir el perjuicio y ser razonable y acreditarse, y extinguir el vínculo. Todos los vínculos que se extingan con motivo de la transferencia, obviamente queda fuera de discusión que genera la solidaridad de transmitente y adquirente. ¿Cuáles serían las únicas obligaciones con motivo de la transferencia que quedarían afuera de la solidaridad y por lo tanto respondería solo el adquirente y no el transmitente? Son todas las obligaciones que se generen con posterioridad a la transferencia. Y acá hay tres momentos que tenemos que distinguir. Obligaciones existentes al momento existentes y generadas con anterioridad a la transferencia. Esas, está claro, responden transmitente y adquirente. Obligaciones generadas con motivo de la transferencia. Trabajador que invoca que esta transferencia le produce perjuicios y rompe el vínculo. También solidariamente responden transmitente y adquirente. Pero también podría ocurrir que nadie invoque esto y la transmisión se produzca y el adquirente empiece a desarrollar la explotación, y después de comenzada su gestión de desarrollo de la explotación, produzca nuevas obligaciones laborales. En ese caso ya el transmitente no va a estar obligado al pago de las obligaciones posteriores, generadas con posterioridad, que no tengan que ver con la transmisión del establecimiento, y ahí quedará solo como obligado el adquirente. Un segundo. Vamos ahora a ver qué pasa en algunos supuestos particulares, como la transformación de la figura societaria. ¿Hay transferencia del establecimiento si una sociedad que era una SRL pasa a ser una sociedad anónima? Este no es un supuesto de transmisión de la explotación, sino del cambio de la figura societaria, que no tendría ninguna consecuencia gravosa para el trabajador, ni ninguna modificación, ni sería tampoco generadora de créditos laborales de ninguna naturaleza. El cambio de figura societaria es una elección exclusiva del empresario, del empleador, que elige el formato que societaria y comercialmente es más adecuado para su explotación, y en eso
no aparecería. Sería bastante raro o vidrioso que existiera la posibilidad de invocar algún perjuicio derivado del cambio de figura societaria. Por eso simplemente nos limitamos a considerar que este es un supuesto que no está alcanzado por la norma del 225. ¿Qué pasa con el adquirente de una empresa en quiebra? Bueno, en el sistema falencial es posible que la unidad económica de explotación sea adquirida por cualquier tercero. En ese caso, las obligaciones, pero esto va a estar derivado de la normativa comercial, las obligaciones laborales que van a subsistir son solo aquellas de los trabajadores que permanecieron en la continuación de la explotación, si es que se hubiera dispuesto una continuación de la explotación en el proceso falencial. De modo que el adquirente en quiebra de la unidad del establecimiento, de la unidad productiva, solo va a responder por las obligaciones laborales existentes con los trabajadores que hubieran permanecido si se hubiera decidido la continuidad de la explotación y estuvieran al momento en el que se produce la adquisición. Así que sobre eso, no tanto derivado del 225, sino de la normativa propia del proceso falencial, que está así establecido. El artículo 226 explica lo que yo les aclaré recién de la situación de despido en la que puede considerarse incurso el trabajador. Vamos a doblar el libro acá. Dice el 226, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si con motivo de la transferencia del establecimiento se le infiriese un perjuicio que, preciado con el criterio del artículo 242, es decir, el artículo que establece los incumplimientos injuriosos, digamos, y las consecuencias de la injuria, justificar el acto de denuncia. A tal objeto se ponderarán especialmente los casos en que, por razón de la transferencia, se cambia el objeto de la explotación, se alteran las funciones, cargo o empleo, o si mediare una separación entre diversas secciones, dependencias o sucursales de la empresa, de modo que se derive de ello disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador. Es decir, aquí el 226 explica lo que recién les aclaré, y es que el trabajador puede considerarse despedido indirectamente con motivo de la transferencia del establecimiento si invoca y prueba algún tipo de perjuicio que le pueda producir esta transferencia. Y ese tipo de perjuicio no solamente tiene que ver con lo que le va a implicar a él de cambio en su contrato individual, sino también eventualmente la pérdida de solvencia que puede implicar la desaparición de su explotador o el titular de la relación anterior. El 227 nos remite al arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento. Dice, las disposiciones de los artículos 225 y 226, que son los que acabamos de trabajar, se aplican en caso de arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento. Es decir, las transferencias del establecimiento pueden darse a un título permanente, es decir, se hacen para siempre, o también se pueden hacer transitoriamente. Una explotación puede ser cedida o transferida para que un explotador desarrolle esa explotación durante un determinado tiempo, es decir, en forma transitoria, y después retomar el originario titular. Al vencimiento de los plazos de estos, el propietario del establecimiento con relación al arrendatario y en todos los demás casos de cesión transitoria, el cedente con relación al cesionario, asumirá las mismas obligaciones del artículo 225 cuando recupere el establecimiento cedido precariamente. Y está claro, digamos, van a responder solidariamente por las obligaciones de la originaria transmisión transitoria y después por la devolución, digamos. No tiene mayores complejidades, acá se duplica la solidaridad. Y se aplica la misma regla que el 225 y que el 226. Por lo tanto, lo único que aclara este artículo es que cuando la transmisión sea transitoria,
tanto transmitente como adquirente van a ocupar el lugar de transmitente y adquirente sucesivamente en cada momento en el que se revierta la explotación. Y por lo tanto, las consecuencias es que cada uno va a ser solidariamente responsable en los mismos términos. Y acá viene uno de los artículos nucleares de todo este sistema, que es el artículo 228, que dice: el transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquel. Esto es repitiendo y consolidando el concepto que ya estaba regulado en el 225. Hasta aquí está claro. Transmitente y adquirente son solidariamente responsables por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión. Esta solidaridad operará ya sea que el transmitente que la transmisión se haya efectuado para surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria. Acá agregamos el 227, ¿no es cierto? Más allá de que sea permanente o transitoria, la regla de la solidaridad se aplica indistintamente. A los efectos previstos en esta norma se considerará adquirente a todo aquel que pasare a ser titular del establecimiento, aun cuando lo fuese como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo. La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento cuando la transmisión no estuviere destinada a surtir efectos permanentes y fuese de aplicación lo dispuesto en la última parte del artículo 227. Bueno, vuelve a aclarar lo que ya está regulado en el 225, 226 y 227, pero ahora en este artículo deja claro que amplía los supuestos del título de la transmisión, ¿no es cierto? Si bien en el 225 había dicho cualquiera fuese el título de la transmisión, acá dice que a los efectos previstos en la norma se considera adquirente a todo aquel que pasara a ser titular, aun cuando lo fuese como arrendatario, usufructuario o tenedor a título precario. Es decir, no hace falta que sea un negocio que implique la transmisión del fondo de comercio, que implique necesariamente la cesión por las vías que comercialmente son habituales para hacer este tipo de transferencia, sino que esto alcanza a cualquier título, ¿no es cierto? Acá está ampliando los supuestos al usufructuario, al arrendatario, al tenedor a título precario, es decir, estamos tratando de aclarar que no alcanza para desembarazarse de las obligaciones de la transferencia argumentar este tipo de figuras porque van a quedar incluidas. El artículo 229 nos dice, regula un supuesto distinto del de la transferencia del establecimiento, que es la cesión de personal. ¿Cuándo hay cesión de personal? Hay cesión de personal cuando un empleador, titular de una relación laboral con un determinado trabajador, decide cederle el trabajador a otro empleador. Estas cesiones de personal pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. Pero la característica especial que tiene la cesión establecida en el 229 es que requiere la conformidad del trabajador, por un lado, es decir, sin conformidad del trabajador no sería válida la cesión, y por otro, genera el mantenimiento de la solidaridad por las obligaciones asumidas por el cesionario, aún después, obviamente, de producida la cesión. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando vimos la figura del 225 vimos que el que transmite la empresa al nuevo explotador es solidariamente responsable por las obligaciones que existían al momento de la transferencia y las que se generen con motivo de la transferencia, pero ya no es más responsable por las obligaciones futuras que va a asumir el adquirente. En cambio, en la cesión de personal
cedente y cesionarios son los dos solidariamente responsables por todas las obligaciones pasadas y futuras derivadas de la cesión. Esta figura requiere, como dice el artículo, la conformidad del trabajador. Esta conformidad es una conformidad que no quiere decir que de no haberse prestado, aunque efectivamente se haya producido la cesión, porque acá dice que la aceptación que se requiere del trabajador es expresa y por escrito. ¿Esto qué quiere decir? Al ponerle una formalidad como esa, la ley está diciendo que nadie va a poder invocar los derechos que derivan, digamos, ningún empleador, ni cedente ni cesionario, van a poder invocar los derechos que derivan de la cesión si no se acredita la firma por escrito de la conformidad del trabajador. Lo que no quiere decir que si en los hechos el trabajador no firmó ninguna conformidad, pero está cumpliendo con la cesión, porque ahora está efectivamente prestando tareas para el cesionario, no tenga derecho a invocar las consecuencias del artículo 229 en cuanto a la solidaridad por sus obligaciones. En esto hay que tener una mirada favorable, porque la idea de la autorización por escrito es dar una garantía de la existencia de una conformidad expresa del trabajador, no hacer supeditar de la autorización por escrito la vigencia de los derechos, en este caso la solidaridad entre cedente y cesionario. De modo que entendemos que si el trabajador no hubiera dado autorización por escrito, pero en los hechos estuviera acatando la cesión pactada entre cedente y cesionario, tendría los derechos del 229 de reclamar la solidaridad por todas las obligaciones posteriores a la cesión que se hubieran podido generar. Finalmente, el artículo 230 dice que lo dispuesto en este título no rige cuando la cesión o transferencia se opera a favor del Estado. En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de empresas del Estado similares. Esto quiere dejar aclarado que al Estado no se le aplica esta solidaridad, aunque alguna doctrina sostiene que eso es invocable siempre y cuando esta transmisión a favor del Estado no sea en perjuicio de los derechos del trabajador, porque si fuera en perjuicio de los derechos del trabajador, no le quedaría más remedio al trabajador que oponerse, pero sin que exista frente a él obligación indemnizatoria alguna. Por lo tanto, parte de la doctrina, Guisado y otros, entienden que esto tiene como límite que esta transferencia no produzca perjuicios al trabajador. Ahora voy a subir los fallos más relevantes de estos temas, que son los que definen la inclinación interpretativa mayoritaria respecto de cada una de estas normas, para que ustedes cuando lean los artículos, leyendo también los fallos, les quede clara toda la regulación. Mañana, miércoles, esto voy a colgarlo ahora que es martes, mañana miércoles vamos a tener la clase por Zoom para aclarar cualquier duda que tengan sobre esta, así que si también leen los fallos va a ser mucho más rica la explicación. Entonces quiero que les quede claro: transferencia del establecimiento por cualquier título, el trabajador no se puede oponer, puede considerarse despedido si esa transferencia le produce perjuicio, y si se considera despedido porque esa transferencia le produce perjuicio, tiene como obligados solidarios a transmitente y adquirente por las indemnizaciones. Si no hay esa posición, transmitente y adquirente son solidariamente responsables por las obligaciones que estuvieran pendientes del transmitente y estuvieran vigentes también a la fecha de la transmisión. El transmitente no es responsable solidario de las obligaciones posteriores que adquiera el adquirente en materia de explotación. En lo que tiene que ver con la cesión de personal es un contrato entre cedente y cesionario
que los mantiene obligados solidariamente, si el trabajador prestó conformidad, por todas las obligaciones, tanto las que existían al momento de la transferencia, de la cesión, como las que se generen con posterioridad a la cesión. Y en eso se diferencia sustancialmente del régimen del 225 y 228 de transferencia del establecimiento. Bueno, ampliaremos esto mañana.